Cordial saludo, estimados estudiantes. En la unidad número 2 trabajaremos los temas referentes al pronóstico de ventas y presupuesto de ventas. Entendido el pronóstico de ventas como un posible evento que puede tener ocurrencia en un periodo determinado. Los pronósticos permiten anticipar eventualidades y solucionar posibles problemas. Ok, durante la unidad número 2 hemos identificado algunos métodos para pronosticar las ventas. Está el incremento absoluto, el incremento porcentual, el incremento, el presupuesto, el pronóstico por el método de mínimos cuadrados. Estos tres corresponden a métodos matemáticos o estadísticos. Existen otros como el de opinión gerencial y estudio de mercados, que pues abarcan ya aspectos más gerenciales y de toma de decisiones por medio de otro tipo de estrategias, como puede ser estrategias de marketing, publicidad, mercadeo, bueno, entre otros. En esta oportunidad podemos enfocar a desarrollar estos métodos de incremento absoluto, incremento porcentual y mínimos cuadrados para que tengan una visión más clara. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro Excel, cierto? ¿Cómo llegamos a determinar esos datos? Que es finalmente a lo que vamos a llegar en la entrega de nuestras actividades. Entonces, el pronóstico de ventas por método de mínimos cuadrados, incremento absoluto e incremento porcentual, utiliza como principal elemento la ecuación de la línea recta, que nos habla de y igual a x, y igual a A más bx. Ok. Estos métodos nos permiten evaluar como mínimo 5 años de ventas. Es por esa razón que en los ejemplos que encontramos en nuestra unidad didáctica encontramos de esta manera 5 años. Ojo, no es que sea el año 1, el año 2, ¿cierto? Usualmente encontramos nosotros años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y posteriormente, pues el pronóstico se hará para el año 2023. Entonces, cuando nos den de esta manera los años, tenemos que identificar y catalogar de esta manera esos años, donde el año 2018 viene siendo el año 1, el año 2019 el año 2, el año 2020 el año 3, el año 2021 el año 4, el año 2022 el año 5. Es decir, que si solo tenemos 5 datos, siempre nos va a dar como sumatoria de X 15. A las ventas, a las unidades, las hemos catalogado como Y. ¿Por qué? Ya vamos a ver, porque tenemos que determinar a Y, ¿cierto? Aquí, en nuestro último año. Para el año 5, ¿cuánto vale Y? ¿Listo? Para eso y para aplicar la fórmula lineal, el método de mínimos cuadrados ha establecido unas fórmulas para poder llegar a esa ecuación lineal. Esa ecuación lineal nos muestra la fórmula para B y la fórmula para A. Ojo, esto solamente es para el método de mínimos cuadrados. Esta es la fórmula donde nos dice que n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido en n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. En este caso, entonces vamos a determinar en la siguiente tabla los datos que necesitamos para poder determinar estos aspectos. Entonces, mis queridos estudiantes, X por Y, entonces corresponde a la multiplicación del año 1 por las ventas del año 1. Para el segundo año, las ventas del año 2 por Y, ¿cierto? Las ventas en unidades del año 2. Y así sucesivamente para todos los años. Cuando hemos finalizado de este proceso, lo que hacemos es una sumatoria. Sumamos X, sumamos Y, sumamos X por Y.
Ahora, el siguiente casilla nos permite identificar a x al cuadrado. Continúo. X al cuadrado entonces me permite multiplicar pues el valor de x, ¿cierto? X por x, x al cuadrado, ¿cierto? X por x, x al cuadrado. Entonces aquí lo que hago es 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y al final pues determino la sumatoria. En este caso, entonces, como ya tengo los datos que voy a aplicar para determinar a B, entonces procedo a identificar que N es el número de observaciones, como no lo menciona aquí nuestro ejercicio, ¿cierto? Y como lo tienen ustedes en el ejemplo que se les ha presentado y que se les ha mostrado en su material de apoyo. N es el número de observaciones, X entonces el número de datos, Y los datos históricos de ventas en unidades y B el dato de la variable independiente pues que vamos a determinar. Listo. Entonces, aplicamos nuestra fórmula y para este caso, es importante que apliquemos los paréntesis según determine la ecuación, ¿cierto? O nuestra fórmula a determinar. Esta es la fórmula correcta de aplicar y determinar nuestros valores. Entonces, iniciamos con N que corresponde al número de años, número de observaciones, 5, solo tenemos 5 datos, por la sumatoria de x al cuadrado, que la sacamos aquí de nuestra tablita, de x, la sumatoria de x por y, que corresponde a 5.782, menos la sumatoria de x, que corresponde a 15, ¿cierto? Por la sumatoria de y, que corresponde a 1823. ¿Listo? Y damos Enter. Determinamos ahora el denominador, que corresponde entonces, ojo, nuevamente con los paréntesis, 5, corresponde a n, el número de observaciones, 5, por la sumatoria de x al cuadrado, que sería 55, menos la sumatoria de x, que en este caso es 15, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Repito nuevamente, cuando apliquen esta fórmula, deben tener mucho cuidado con los paréntesis. Posteriormente, aplico la división entre el numerador y el denominador y esto me da como resultado que B es igual a 32. Como ya he determinado el dato de 32, entonces me voy a determinar A. Y para A encuentro otra formulita que me dice que es la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X. Es decir, esa es la razón por la que primero determino B. Porque para determinar A necesito B, ¿cierto? Entonces tengo que la sumatoria de Y, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuánto es la sumatoria de Y? Miren, aquí la tenemos, 1823 menos B, ¿cierto? Que me dio 32, en este caso, por la sumatoria de X, que me da 15. Ok. En este caso, ya hemos determinado el numerador y el denominador pues corresponde a n, que ya hemos mencionado, que corresponde al número de observaciones, al número de datos que tenemos. Posteriormente realizamos la sumatoria, la división, perdón, entre el numerador y el denominador para obtener un dato de A de 269. Ok. Y cuando ya he determinado B y A, procedo a aplicar mi fórmula lineal. En este caso, de la fórmula lineal, entonces A, ¿cómo lo voy a aplicar? A
que corresponde a 269, más B, que corresponde a 32, por X. Y X en este caso es el año que yo voy a determinar. Es decir, si yo tengo 7 datos, N será 7 y el año que voy a determinar será el año 8. Okay. Enter, y tenemos que las unidades a pronosticar corresponden a 460. 460 unidades son las unidades pronosticadas para el año siguiente. El siguiente método es el método de incremento porcentual. El método de incremento porcentual, pues como lo menciona, sus datos serán dados en porcentajes. Vamos a trabajar el mismo ejemplo, ¿no? Entonces tenemos los mismos datos para X, los mismos datos para Y. ¿Cómo determinamos el porcentaje? El porcentaje está dado en la fórmula de Y1 menos Y0 dividido en Y0 por 100, ¿cierto? Para poder darle el valor que corresponde en porcentaje. En este caso, Y los he clasificado de esta manera: Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, ¿cierto? Iniciamos el primer año con 0, ya que no tenemos un resultado con cual compararlo con un año anterior. Es por esa razón que iniciamos con el año 0. Esta es la fórmula que aplicamos en nuestra hoja de cálculo, ¿cierto? Donde tomamos el año 1, el Y1, ¿cierto? Y1, como lo he clasificado en nuestra presentación, Y1 menos Y0 dividido en Y0. Y1, que corresponde a 262, menos Y0, que corresponde a 370, dividido en Y0, que corresponde a 370. Y así sucesivamente para todos los periodos. Es importante acá que al terminar de hacer esta operación, pues seguramente lo vamos a tener de esta manera, en número. Entonces aquí lo importante es que si no lo vamos a multiplicar por 100, que digamos que sería una forma manual, podemos aquí configurar nuestra celda con el porcentaje. Quitamos aquí los decimales y ya dejamos aproximado. Así sería. Posteriormente, hacemos la sumatoria. Necesitamos, para poder determinar ese incremento, ¿cierto?, de nuestro pronóstico de ventas, necesitamos determinarlo con la sumatoria. Porque, así como nos lo explican, posteriormente necesito determinar un promedio. ¿Y cuál es la fórmula? La sumatoria de este incremento porcentual dividido en n menos 1. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Vamos a determinar el promedio. La sumatoria, que ya nos dio el 34%, dividido en n, que ya dijimos que era el número de observaciones, menos 1. En este caso, entonces, cuando aplicamos este valor, ahora sí vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula lineal. Sería el último paso. Entonces, ¿qué nos dice? A corresponde a las ventas en unidades del último año. Ventas en unidades del último año, miren, ojo con los paréntesis, más las ventas del último año nuevamente por el porcentaje que hemos determinado en el paso anterior, que en este caso, aproximándolo, pues nos da 9%. Y enter. Es decir, que por el método de incremento porcentual, las unidades pronosticadas en ventas para el año 6 corresponden a 505 unidades. Finalmente, entonces identificaremos el método de incremento absoluto. En cuanto al método de incremento absoluto, entonces nos dice que establece la variación
absoluta de periodos tomados de 2 en 2. Vamos a manejar el mismo ejemplo y es importante también que ustedes identifiquen cómo he clasificado nuevamente en Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, con el fin de que podamos entender la aplicación de la fórmula. Entonces, aquí solamente voy a hacer una resta, ¿cierto? Y1 menos Y0, luego Y2 menos Y1 para determinar el año 3, Y3 menos Y2 para determinar el año 4, Y4 menos Y3 para determinar el año 5. Y posteriormente terminamos el promedio que corresponde a la sumatoria de esos resultados dividido en n-1. ¿Cómo aplicamos la fórmula en nuestro Excel? Partimos de que el primer año es 0 porque no tengo con qué compararlo con el año anterior. Entonces aquí tenemos Y1 menos Y0, Y2 menos Y1, Y3 menos Y2 y Y4 menos Y3, que me da lo correspondiente al año 5. Aplico la sumatoria de mis datos y determino el promedio, que ya lo mencionamos, tal como nos lo indica la fórmula, sumatoria de el incremento absoluto que ya hemos determinado, dividido en n-1. Recordemos que n es el número de observaciones. En este caso tenemos 5 datos. Entonces tenemos 5 dividido en n, la sumatoria, que corresponde a la sumatoria del incremento absoluto, dividido en n-1, n que corresponde a este último dato, o si ustedes prefieren registrar 5 menos 1. Dejémosle el año aquí marcado para que ustedes sepan cuál es el dato que se va a tomar. Siempre el dato de las número de observaciones. Posteriormente, identifico, ahora sí reemplazo a mi fórmula lineal y este paso es un poco más sencillo, ¿cierto? Tenemos que la fórmula lineal para determinar el pronóstico de ventas para el año 6 corresponde a determinar, o tomo el dato de mi último año, vamos a hacerlo acá, dato de mi último año, y simplemente voy a sumarle el dato del promedio que acabo de determinar, es decir, 465 más 24. Quiere decir que por el método de incremento absoluto, las ventas pronosticadas en unidades para el próximo año corresponden a 489 unidades. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden que este pronóstico aplica para poder determinar el presupuesto de ventas. Eso es todo por el día de hoy. Los invito a revisar atentamente la unidad didáctica, a revisar el contenido interactivo y, por supuesto, el material de apoyo donde encontrarán esta hoja de cálculo con el desarrollo de todas las operaciones. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día.